Tal vez uno de los sucesos más emblemáticos y dolorosos a la vez, que nos permitan reflexionar en torno a la realidad política y la subversión, sea el caso de Sendero Luminoso. 38 años atrás, lo recordamos, en Chuschi se dio inicio a lo que se dio en llamar luego la subversión terrorista. Y el caso de Sendero Luminoso es importante porque de su análisis podemos obtener las fortalezas y debilidades del Estado peruano. Fortalezas y debilidades que a veces perdemos de vista por no realizar el análisis adecuado desde el punto de vista de la ciencia política. En el año 1987, nosotros publicamos un libro titulado El discurso de Sendero Luminoso contra texto educativo. Hasta ese momento se habían publicado una serie de reflexiones desde el punto de vista sociológico, fundamentalmente, recuerdo a Alberto Flores Galindo, recuerdo a Carlos Iván de Gregori. Se habían publicado también reflexiones desde el punto de vista psicoanalítico. Rodríguez Rabanal, seguramente lo recuerdan ustedes con su obra Las cicatrices de la pobreza. Pero en cualquier caso, no se había hecho un análisis del discurso de Sendero Luminoso. Es decir, de qué era aquello de Sendero Luminoso que lograba capturar las mentes de determinadas personas y no capturar las mentes de otras. A fin de cuentas, siempre la subversión, y esto no debemos olvidarlo jamás, es una lucha por las mentes de las personas. Nosotros publicamos este libro en el año 89 y como señalaba, en el 87 iniciamos la investigación, en el 89 publicamos el libro y este libro tiene en la introducción, en el prólogo más bien, que hizo ese gran maestro Luis Jaime Cisneros, un texto que yo quisiera resaltar, no por vanidad, sino simplemente porque responde a la realidad. Decía Luis Jaime Cisneros: ha llegado la hora de no esperar que la historia confirme que la universidad no ha hecho nada por reflexionar sobre la tarea que le incumbe frente a la subversión. O sea, hasta el año 89, la universidad, el sistema universitario peruano, había permanecido impasible académicamente frente al fenómeno de la subversión de Sendero Luminoso. Y decía Luis Jaime: hasta ahora nos hemos cruzado de brazos. Este prólogo no quiere, sin embargo, hacer la historia de nuestros pecados, sino celebrar lo que indudablemente es un asomo de reacción desde la universidad. Una reacción sana, seria, científica, sin alardes partidaristas, de etiqueta política, sin concesiones a quienes postulan otras formas
de terror. ¿Por qué me interesaba subrayar estas palabras de Luis Jaime Cisneros, este viejo maestro tempranamente desaparecido, lamentablemente? Porque, si bien es cierto, se habían producido reflexiones en torno al fenómeno del Sendero Luminoso, vuelvo a insistir, la academia, la universidad, no se había pronunciado con un análisis del discurso del Sendero Luminoso, y eso nos llevaba a generalizaciones en torno al fenómeno. Se hablaba de que la pobreza era causa de Sendero Luminoso, cuando hay una serie de sociedades más pobres que la nuestra que no tenían un fenómeno similar. Se hablaba de la desigualdad, e igual argumento. Hay sociedades más desiguales que la nuestra y sin embargo no tenían un fenómeno como Sendero Luminoso. Y en fin, en realidad yo creo que hasta los años 90, ¿no? Hasta los años 90, pocos libros académicos, científicos, rigurosos, hemos tenido respecto a este fenómeno. Decíamos nosotros como tesis central en este libro, y nos importa subrayarlo no por el Sendero Luminoso de los años 80, sino por el Sendero Luminoso de hoy o cualquier otro movimiento de subversión terrorista de hoy o mañana. Decíamos, lo que dice Sendero Luminoso radica más que en su propia predicación, o sea, más que en lo que ellos dicen, en la falta de predicatividad, o sea, en la falta de decir del discurso oficial educativo. Sendero Luminoso se ha preocupado porque su lenguaje transmita no una ideología abstracta, sino el sentido, el significado de la lucha armada. Visto desde el discurso oficial, la lucha armada es un concepto militar, ciertamente, y tiene ese estricto significado. Pero desde la perspectiva semántica, desde la perspectiva semiológica y lingüística, que fueron las herramientas desde las cuales abordamos el discurso de Sendero Luminoso, desde esa perspectiva semántica, las acciones del Sendero Luminoso, aún las acciones militares, tenían un sentido educativo. Y no perdamos de vista esto, por favor. Sentido educativo. Sentido educativo. Sentido educativo. A modo de ejemplo, tienen ustedes en pantalla, de un lado, lo que decía la escuela a sus alumnos, mediante los textos oficiales aprobados por el Ministerio de Educación. Y del otro lado, tienen ustedes un mensaje de aquellos que Sendero Luminoso difundía entre la gente. El texto escolar, este es uno de los tantos que analizamos, decía, nótese que son alumnos que tendrán 11, 12 años,
Y allí decía en ese texto escolar: soy tu casa. En mis armarios yo guardo bizcochos y mermeladas, juguetes, botones, cintas y ropa recién planchada. En mis floreros hay flores. En mis ollas hay comida. Y en mi cuarto para ti una camita tendida. Muy bonito, ¿no? Con rima y todo. Un poema. Pero un poema que, leído por un alumno de 11, 12 años, resultaba totalmente una provocación. Porque ese niño, para comenzar, no tenía casa. Ese niño no tenía bizcochos y mermeladas por doquier. Ese niño no tenía juguetes para escoger, menos ropa recién planchada, porque con las justas tenía una muda. Obvio es que los floreros y las flores terminan siendo, en buena cuenta, una frivolidad en ese texto educativo. En cambio, frente a lo que decía el texto oficial de la educación peruana a estos niños de 11 y 12 años, texto que hemos dicho era irreal respecto a la realidad. Sendero Luminoso decía: lucha entroncada y enraizada más y más cada día. Ojo, nota que el manejo del lenguaje, ¿no? Lucha entroncada y enraizada más y más cada día, con la lucha de clases, que en nuestro suelo, más pronto que tarde, se convertirá en rugiente huracán armado, que arrasando el viejo orden imperante hará surgir una patria realmente libre, soberana y de bienestar para los millones de explotados y oprimidos. Nótese la enorme diferencia entre un texto y el otro. Son textos, por si acaso, arquetípicos. Uno arquetípico de la educación peruana, cogido al azar de un texto de aquellos que, insisto, reparte el Ministerio de Educación. Y el otro, un texto tomado de los, particularmente de los grafitis de Sendero Luminoso. Si comparamos ambos textos, bueno, es evidente que un niño sentado o parado que ve este mensaje, la pregunta es muy simple: ¿en cuál verá más realidad y en cuál verá hasta mentira? Y aquí quisiera hacer una pequeña reflexión, que no es muy difícil, pero que conviene hacerla porque estamos ya en el año 2018 y muchas de las cosas referidas a la subversión terrorista no las hemos aclarado lo suficiente. Todo Estado provee a sus individuos una serie de instrucciones sociales que dirigen al colectivo a una finalidad determinada, que lo orientan
en un espacio y tiempo dados, y evidentemente les dan las herramientas para llegar a esa finalidad y a esa ubicación en ese espacio y en ese tiempo. A eso es a lo que nosotros llamamos textualidad. La textualidad entonces es la propuesta sísmica oficial del Estado. ¿Cómo se plasma esa propuesta sísmica, o sea, de signos, de elementos significativos, que el Estado hace llegar a los receptores? Se plasma a través de la Constitución, se plasma en los códigos o leyes fundacionales, se plasma en la ritualidad oficial, se plasma fundamentalmente en el sistema educativo y obviamente también en los medios de comunicación oficiales. Ahora bien, ¿qué ocurre si el sistema educativo, que es parte de la textualidad, porque es parte de la propuesta sísmica del Estado hacia los individuos, qué ocurre si ese sistema educativo, que forma parte de esa textualidad, no está acorde con la pretextualidad, para decirlo simplemente, pretextualidad, sinónimo de realidad? Es la representación factual convertida en símbolo que todos hacemos. Pero para entenderlo muy fácilmente, la pretextualidad es la realidad misma, pero que nosotros como seres humanos pensantes la convertimos en elementos simbólicos. ¿Qué ocurre, decíamos, cuando el sistema educativo, que forma parte de la textualidad, no va acorde con la pretextualidad? Y no solamente no va acorde con la pretextualidad, sino que persiste una y otra vez en mantenerse de espaldas a dicha pretextualidad. Bueno, lo que ocurre es simplemente que los estudiantes no creen en la propuesta educativa. Y por esa vía empieza a perder credibilidad la textualidad toda. Recuérdese que los niños van a la escuela ahora, desde los 3 años. Consecuentemente, la pérdida de legitimidad en torno a la veracidad de lo que dice la escuela va a afectar el todo de la textualidad. Esa es la importancia que tiene esa reflexión que estamos haciendo sobre Sendero. Y es que no nos quedemos en Sendero Luminoso. Fue un episodio doloroso y lo sigue siendo. Pero estemos preparados para que nuestra textualidad, o sea, nuestra propuesta sísmica oficial que ofrecemos a nuestros estudiantes, sea una propuesta acorde con la pretextualidad. Si no, estaremos engañando a los estudiantes, estaremos quitándoles capacidad de articulación social, quitándoles capacidad de operatividad social y probablemente pierdan el rumbo que toda textualidad tiene el deber de marcar para sus ciudadanos. Decía Roman Jakobson
que para estudiar adecuadamente una ruptura en las comunicaciones, y eso lo tenemos en la sociedad peruana, una ruptura en las comunicaciones, el Estado y sus ciudadanos, es preciso haber entendido previamente, se entiende de manera seria, rigurosa, científica y académica, es preciso haber entendido entonces la naturaleza y la estructura del modo particular de comunicación que ha dejado de funcionar. O sea, no basta con decir entonces esto o aquello. No basta con decir nuestra política represiva es indebida. No basta con decir tenemos problemas educativos. Simplemente creo que tenemos que pensar sistémicamente el tema de la subversión terrorista en el contexto más amplio de la educación, porque finalmente los movimientos terroristas, e insisto en ello, lo que buscan es una lucha por la mente de las personas. Y si nosotros como Estado, si nosotros como Estado no legitimamos mediante la verdad y la veracidad el ajuste entre textualidad y pretextualidad, estamos abriendo el camino a cualquier movimiento de naturaleza subversiva. Hemos hecho esfuerzos suficientes para tener una textualidad sana, capaz de metabolizar la subversión. Ustedes saben que hay dos tipos de textualidades. Hay una textualidad sana y una textualidad patológica. La textualidad sana es aquella que está abierta al cambio. Es aquella que, frente a algo inédito, plantea soluciones. Una textualidad patológica es aquella que se resiste al cambio y que sigue planteando las mismas cosas que se han venido planteando desde hace mucho tiempo. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Hemos hecho esfuerzos suficientes para tener una textualidad sana? O sea, una acorde con la pretextualidad, una propuesta cívica oficial que oriente al estudiante hacia un fin común, que lo ubique en un espacio y tiempo determinado y que le dé las herramientas para operar en ese mundo que le ha tocado vivir? La respuesta creo que todos no las podemos dar. No hemos hecho lo suficiente para tener una textualidad sana. Creo que seguimos engañándonos en mantener una textualidad patológica. Para terminar, quisiera hacer referencia a unas declaraciones que hiciésemos el martes 1 de septiembre de 1992, antes de la captura de Abimael Guzmán.
¿Por qué es importante esto? Porque claro, una vez que ocurren los fenómenos, la gente dice, yo ya dije, yo ya decía, yo ya lo había dicho. No, el asunto que esté en blanco y negro. Si recordamos los temas y los tiempos de Sendero Luminoso, muchos intelectuales, cuyo nombre no quiero ni recordar, hasta avalaban el fenómeno de Sendero Luminoso. En esta entrevista del Diario El Peruano, del martes 1 de diciembre, vuelvo a insistir, antes de la captura de Abimael Guzmán, decíamos, ante una pregunta hecha por el editor del diario, quisiera subrayar, lo decía yo, que si hablamos de marxismo, estamos hablando de una doctrina que nace con la escribalidad, que nace con la cultura del libro. Aquí hay algo serio, una doctrina escribal en un mundo donde la escribalidad está en retroceso como consecuencia de la electronalidad que estamos viviendo. No tiene futuro como tal, no tiene futuro como doctrina cerrada y totalitaria. No tiene futuro una doctrina escribal, cerrada y totalitaria. Decíamos, esa doctrina escribal no da para más. Y añadíamos, pero el pensamiento Gonzalo podría existir como una realidad si él da el paso para tomar los espacios de oralidad y semi-alfabetización que están dados en el Perú. Pero ello supondría abandonar la rigidez totalitaria de la doctrina escribal, el blanco o negro, y caminar hacia la argumentación, paso que Abimael Guzmán no estaba dispuesto a dar, porque él tomaba su doctrina como un catecismo, ese catecismo que le hizo caer finalmente en dos graves errores, ¿no? Primero, la lección del marxismo, leninismo, maoísmo, decía, del campo a la ciudad. Su primer error fue apresurar el paso del campo a la ciudad. En la ciudad se volvió vulnerable. Pero aparte de eso, lo interesante es que esa doctrina escribal, pese a que estaba dosificada como discurso para captar la mente de una serie de personas, no podía dar para más, porque era una doctrina cerrada y totalitaria, como lo son todas las doctrinas escribales. Termino diciendo, piensen en China, 50 años de educación en marxismo, leninismo, maoísmo. Apenas Deng Xiaoping cambió el modelo, los 50 años de marxismo, leninismo, maoísmo desaparecieron. Espero que esta conversación haya sido provechosa para todos. Gracias.